El presidente Bukele cumplió en junio 1 sus primeros 12 meses de gobierno entre tensiones con la oposición, la Corte Suprema de Justicia y en mucho menor grado con la Fiscalía General. ¿Se puede gobernar enfrentado con instituciones de Estado y en sintonía solo con un bloque de poder? De eso seguimos hablando en Toledo Reporta. La administración Bukele sigue siendo una esperanza para gran mayoría de salvadoreños, y no lo digo yo, lo dicen sondeos respetables como el de LPG Datos, que le da 92,5% de aprobación. Dicho esto, ¿realmente materializará esa esperanza? ¿Será su administración reformadora, transformadora o una vuelta al pasado represivo? De eso continuamos hablando con el excomandante Logan, académico y analista político, Dagoberto Gutiérrez. Lo primero que le preguntamos en esta última parte es si se puede gobernar solo en sintonía con un bloque económico dominante de 12 empresarios y enfrentado con las instituciones de la República. En la filosofía de un buen gobierno, que es lo que está expresado en el programa político que se llama Constitución, conviene que sea así. Que haya acuerdo y que haya discusión y que haya negociación. Los grandes teóricos europeos en su momento, los genios del mal que organizaron esto, usaron la figura de los pesos y contrapesos a saber si es cierto. Pero no ese es el caso en el país. No ese es el juego que se está organizando, ni el juego que se está construyendo. Yo lo que temo realmente, y siguiendo, digamos, el supuesto de sus ideas, es que lleguemos a una acumulación de poder del grupo cercano al presidente. Y lo voy a decir abiertamente, no es porque sea el presidente, sino es que para mí las conductas pasadas en ocasiones son pronosticadores de conductas futuras. Y no hablo única y exclusivamente del presidente, sino de la manera en la que los hombres políticos se han comportado a través de la historia en Latinoamérica, que precisamente no son un George Washington al que le ofrecen ser rey en los Estados Unidos en la Guerra de Independencia y les dice, no, yo me voy a ir para mi hacienda. Acá acumulación de poder ha hecho proclives a los hombres que la detentan a querer ser permanentes, dictator in perpetuum, creo que le dijeron a César en su momento, ¿no? Es decir, eso es lo que temo, una superpresidencia que gobierne en un primer momento, dando la impresión que gobierna de una manera popular para el pueblo, y que luego le dé la espalda al pueblo, porque en este país usted lo sabe muy bien, antes de 1983, y eso nos llevó a la guerra, teníamos una república de nombre oligárquica en la que teníamos una especie de cesarato, donde el militar de turno, electo de manera fraudulenta, gobernaba, sí, de acuerdo con la NEP de su momento, que tal vez era más homogénea y tal vez tenía más unidad ideológica con el grupo de poder dominante, es decir, en ese entonces tal vez eran uno solo, eran uno mismo, pero no necesariamente gobernar con el que tiene mayor poder político o económico significa gobernar a favor del pueblo. Exactamente. Ese es justamente el dilema. Porque, repito, yo puedo tener popularidad y no ser popular. La clave es ser popular para la gente, aunque no tenga popularidad. Y si yo soy el presidente de un país y soy popular, trabajo la educación, trabajo la salud, el ambiente, el agua, todo eso. Mis enemigos son los poderosos. Mis enemigos son los oligarcas. Es así. Estas cosas son así. Y si yo tengo el apoyo de los dueños del país, que son conservadores, entonces mi gobierno puede ser transformador. No. Aquí nosotros, en esta línea de reflexión, tenemos el problema estructural, que el capitalismo es un capitalismo primitivo.
muy atrasado. Por eso el bloque de poder fundamental es controlado por oligarcas, porque no hay burguesía, no hay burgueses. Yo no soy amigo de los burgueses ni de los oligarcas, pero con una cabeza histórica, uno sabe que un burgués puede estar interesado en las transformaciones, porque el capitalismo para desarrollarse necesita transformación. Y esas transformaciones se logran con la sangre de la gente, con la vida de la gente. Así es el capitalismo. Pero en nuestro país ni eso hay, ni eso hay. Si yo gobierno con la oligarquía, no puedo hacer un gobierno transformador. Eso es lo que en este momento se está definiendo. Desde ese punto de vista, tomando esa última idea que usted acaba de decir, don Dago, si yo fuera, digamos, alguien que pienso desde las coordenadas de la Guerra Fría y miro al presidente reuniéndose con los dueños del país, eh, a mí me generaría preocupación porque lo que puedo ver es que el presidente puede ser que sea, usando sus palabras, popular, es decir, que tenga popularidad, mejor dicho, pero no necesariamente que sea popular. Es decir, no sabemos qué va a hacer. Brillante, Carlitos. O sea, no sabemos qué va a hacer con ese poder acumulado una vez sea 2021, asumiendo que llegue con una gran mayoría a la Asamblea Legislativa. No sabemos si vamos a volver a los 70s o si vamos a ir como un ondillazo más profundamente al siglo XXI, con una república más inclusiva, más integradora, con un capitalismo desarrollado, que permita producir cosas con valor agregado y que permita que todo el que trabaje progrese. Claro, de eso no se sabe nada. Que tiene popularidad, ¿cómo no? Por las encuestas. Pero no sabemos si es popular. No sabemos si es popular. Ahora, quizás para ir finalizando, don Dago, el presidente Bukele es básicamente el hijo de la clase política de los últimos 30 años. ¿Cree usted que todos estos políticos desde 1992 hasta el 2019 echaron a perder lo que tanto le costó al FMLN histórico tratar de transformar y que quedó tan bien plasmado en los acuerdos de paz, en esa nueva constitución que básicamente despojó a la presidencia de los superpoderes que tenía para transformar a la República en un sistema con más cuotas de poder repartido? Los políticos la echaron a perder. La guerra de los 20 años, que es la guerra popular en la que nosotros participamos, remozó el poder. Nosotros no hicimos una revolución. Y el punto más importante de la guerra fue el determinar a la Fuerza Armada como clase gobernante. Este es el punto neurálgico. Cambiar la clase gobernante. Eso costó 20 años. Parece simple. 20 años de guerra costó eso. Cambiar el artículo 211 de la Constitución por el artículo 212. Cambió la clase gobernante. Esa clase gobernante que sustituyó a los militares es la que llevó al país a este precipicio en el que está. Todas. Y el FMLN, el partido FMLN, no el FMLN guerrillero, sino que el partido FMLN fue parte de todo ese proceso de hundimiento del país en el hoyo en el que está. En ese derrumbe de todos los valores, aparece la figura de Bukele como expresión de esa descomposición y de esa ruina. Él no es gente de un partido político.
Es cierto que pasó por el FMLN, pero en ese momento el FMLN ya no era una organización política, y estoy hablando del partido FMLN. Porque entre nosotros, los partidos políticos no hacen política. ¿Ve qué tragedia? Han renunciado a hacer política, aunque su nombre así lo indica, ¿verdad? Partido político, pero no, ya no hacen política. En el entendido de trabajar para mejorar las condiciones de las personas, me imagino. Claro, es que la política es esa. Pero entonces aprendieron a hacer negocios. Y cada partido político es una empresa que hace negocios. El presidente es negociante, ¿verdad? A eso se ha dedicado siempre, tengo entendido. No sé si es buen negociante o mal negociante, no tengo idea. Pero entiendo que algo sabe de eso. ¿Ves? Sí, se cambió la clase gobernante en los acuerdos de paz y nos dieron la nueva constitución. Algo de lo que, por lo que se le denuncia a esa clase gobernante que fueron los militares era básicamente que suprimieron las libertades políticas, ese derecho a la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad para nosotros poder pensar lo que sea que queramos pensar y cómo queramos vivir. Pero hoy día, con el estilo presidencial de Nayib Bukele, da la impresión que no él directamente, pero tal vez sus seguidores, en este tribalismo que nos manejamos, se dan a la tarea hoy con medios más sofisticados, con las redes sociales, el uso del Internet, de suprimir precisamente ese derecho a la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad de las demás personas, es decir, a disentir del presidente sin necesidad de decir solo porque disiento con el presidente en este punto no quiere decir que disiento con él en todo, y solo porque disiento con él en este punto eso no me hace a mí el malvado de la historia de El Salvador. Estamos en un punto clave, es el de las clases gobernantes. Todo Estado tiene una clase dirigente y una clase gobernante. La clase dirigente es aquella cuyas ideas están en la cabeza de la gente. En ocasiones es la que tiene también más dinero y más capital, pero dirige. El poder económico no se convierte en poder político automáticamente, pero la clase gobernante es la que administra el poder de la clase dirigente. Es decir, los señores que son dueños del país no tienen tiempo de ser ministros ni de ser presidentes, porque ellos tienen que administrar sus negocios. Pero tienen quien les haga ese trabajo. Ese es el gobierno. El gobierno es el que administra el poder del Estado, que está en manos de la clase dirigente. Entonces, los militares desde 1932 fueron la clase gobernante de los oligarcas del café, que era la clase dirigente. En esos 30 o más años, esos gobernantes militares fueron transformadores. En algunas áreas de la realidad. Claro, ellos han sido los únicos que intentaron hacer reforma agraria. Los únicos. Los militares. Y fueron interesados en la educación. Invirtieron el dinero del café en hacer grandes grupos escolares en varias partes del país. Fueron ellos. Ellos fueron honrados en relación a lo que vino después. Hoy, después de la guerra civil, los militares salen honrados en comparación con estos que vinieron después. ¿Ve? Los gobiernos militares, claro, ellos con problemas en el tema de los derechos humanos, eso sí, claro, como ellos
educados en el mundo de las órdenes y la obediencia, no entienden que a la gente hay que convencer. Pero mira, Carlitos, transformadores, honrados. Cuando ellos salen de ser la clase gobernante, vos no encontrás potentados dentro de los militares. Los que eran de la clase gobernante, no hay potentados, no hay grandes millonarios. Y vino la nueva clase gobernante, integrada por Arena, el FMLN y tecnócratas. Y vinieron los presidentes de esa nueva clase gobernante. Mira lo que pasó. Mira lo que pasó. ¡Qué desastre! Ok. Bueno, con esto... de ese desastre es el actual presidente. Bueno, con esto... construyéndose una nueva clase gobernante. Bueno, con esto me quedo entonces, don Dago, llegamos al final de este Toledo Reporta, no me resta más que agradecerle y me quedo con la idea básicamente de que el presidente Bukele es hijo de todos los errores de la clase política anterior que dilapidó lo bueno que se pudo haber creado en esos acuerdos de paz. Me quedo también con el hecho de que todavía es una interrogante de si el presidente Bukele será un reformador o un transformador y si no estamos en las vísperas de la refundación de la República con una peligrosa concentración de poder en una presidencia nuevamente. Con eso me quedo. Brillante conclusión, Calito. Bueno, me parece. Gracias, don Dago. Como siempre es un placer conversar con usted. Con esto llegamos al final de este Toledo Reporta con Dagoberto Gutiérrez. Recuerde que puede encontrarnos en redes sociales, en las principales, Facebook, Twitter y también en YouTube. Ahí las tiene en pantalla. Dicho esto, soy Carlos Toledo, gracias por vernos y recuerde, porque la República es de todos, hay que cuidarla.